El doctor Jorge Sousa es poeta, lingüista, ensayista y periodista mexicano. Actualmente es profesor de lingüística de la Universidad de Guadalajara, en donde se ha desempeñado como coordinador del Centro de Investigaciones Filológicas y desde 2018 como coordinador de la Cátedra de Poesía y Periodismo Cultural Hugo Gutiérrez Vega. Es presidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara. Es autor de más de 25 libros de poesía propia, de antologías de poesía y ensayo. Recibió en 2015 el Premio Jalisco en Letras, entre otros reconocimientos que ha merecido a lo largo de su carrera. Según la Enciclopedia Temática de Jalisco, Jorge Sousa es un poeta de largo aliento. Su verso es frontera entre la prosa poética y el encabalgamiento y siempre centro de lo fundacional. Su palabra es la destinada al reinicio, al renacer, poeta medidor de la musicalidad del verso y la tensión, donde el silencio es la tregua necesaria con el nómada que siempre hemos sido. Bien, tenemos a Armando Alanís Pulido, que nace en Monterrey. Es un poeta enamorado de la poesía, que además ha dejado en miles de bardas y espacios públicos urbanos el rostro de su amada. La idea que cultivó y que bautizó con el nombre de acción poética se ha popularizado y ha contagiado a cientos de poetas de diferentes países que han intervenido con poesía los espacios de sus ciudades. Armando Alanís estudió informática en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido subdirector de vuelo de voces, coordinador del taller literario Los días presentes de un futuro que pasó, colaborador de El Nacional, El Norte y El Porvenir, entre otros periódicos y revistas. Fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Ubaldo Ramos en 1998, el Premio a las Artes otorgado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2005 y en 2009 el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renan. Parte de su obra se encuentra incluida en Poetas de Tierra Adentro 2 y Poetas de Tierra Adentro 3. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí. Le damos mucho las gracias a la doctora Patricia Rosas, al doctor Fernando Riveros y a todo el equipo por esta invitación. Y nosotros nos corresponde hablar un poco sobre los poetas y la ciudad. Hemos visto que es una semana que ha estado muy enriquecida por tantas voces, por tantos puntos de vista, por tantas perspectivas acerca de la relación que existe entre la ciudad y los procesos de literacidad. Ahora nosotros vamos a platicar un poco acerca de la relación que existe entre la ciudad y la poesía. Y para ello hemos invitado algunos poetas que han destacado precisamente porque en sus textos está esa mirada de la ciudad. La ciudad, que es uno de los grandes temas de la poesía, ha estado muy presente en sus textos. Y no solamente para escribir, sino a veces, como en el caso de Armando Lanís, para intervenirla, para modificarla, para utilizarla como espacio de encuentro entre el ciudadano común y la urbe. Yo quiero leer unas cuantas palabras sobre la ciudad para dar un contexto de lo que vamos a hacer. En los laberintos de las ciudades, luminosos a veces, opacos y temibles otros, los seres humanos, como en espejos rotos, se reflejan. A cada paso dejan inconscientes los rasgos de su rostro. Con cada movimiento describen sin saberlo su destino. Con cada decisión muestran a oscuras sus voces y silencios, sus pulsiones, sus goces y el canto de sus almas. La vida, esa joya exquisita y dolorosa que se entrega en las manos por obra del milagro, enciende y se despliega o se apaga y se hunde en las ciudades, siempre en las ciudades. La ciudad en sus múltiples formas es lugar de cobijo y de resguardo, pero también a veces
En un diremos que no es necesario que la hayan unirse alrededor del fuego para formar una de corazón abierto. Por eso podemos dar ciudades a los conglomerados prehistóricos. De lo de Nedal defendía territorios que el Sapiens le arrancaba. Cercana en el tiempo, ciudades como Ayodhya, donde hace miles de años se fue No se oye. terrible batalla descrita en el Mahabharata. Ciudades como Petra, labradas sobre piedra en el desierto en tiempos ancestrales, no sé, como aquellas urbes de la Mesopotamia, que grabaron su memoria épica prehispánica construida sobre lagos, Babilonia, ciudades todas que están en la historia. Todo eso y más siempre es el foro donde se representa el drama de la historia humana, la historia y las historias de sus habitantes. El relato que conlleva cada vida con sus angustias y sus iluminaciones. Pero también en la ciudad existen sótanos y pasadizos donde a veces se forman pesadillas. Se construyen penitenciarías para encarcelar a los transgresores y los criminales forjan casas de seguridad. Y sin embargo en ella, entre sus límites, vivimos. En ella, en la ciudad, crecemos, estudiamos, nos enamoramos y asimilamos las experiencias de cada día, las enseñanzas que la vida nos deja entre las manos. La ciudad se ha convertido en una madre de nosotros, hombres de la ciudad y de la historia. Y sobre todo, la ciudad es el escenario en que nos desenvolvemos y desenvolvemos la obra de nuestra propia existencia. Una muestra de esta relación que existe entre el ser humano y la ciudad la tenemos ahora en la obra y en la visión de estos amigos, de estos poetas. Y bueno, queremos comenzar. Ya el doctor Rivero ya nos hizo favor de hablarnos del currículum de Armando Alanís, pero quiero decir algunas palabras sobre él. Lo conozco desde hace muchos años. Cuando él, con su propia mano, y todavía lo hace, comenzó a pintar los muros de Monterrey con frases poéticas, firmando como acción poética. Ahora, querido Armando, vemos la firma de acción poética en todas las ciudades donde vamos. Si vamos a Morelia, ahí encontramos bardas que dicen acción poética. Si vamos a México, si vamos a Celaya, si vamos a Pachuca, en todas partes encontramos frases que dicen acción poética y te recordamos. Sabemos que tú iniciaste ese movimiento y queremos que nos hables precisamente de esa tarea, de esa intervención de la poesía en las ciudades, generando esos puntos de encuentro entre el ojo del espectador, del ciudadano común y el poema, que es una belleza y que nos remite a otras formas de percibir la realidad. Es tuya la palabra, Armando. Gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo a todos los panelistas. Raúl Bañuelos, hace muchísimos años que no te veía. Qué gusto a toda la gente. Gracias por la invitación y por las palabras. Pues bueno, sí, es este asunto de la acción poética que precisamente este año cumple 25 años, es algo que no digo que me ha rebasado porque no quiero usar esa palabra para cuestiones poéticas, aunque la poesía siempre nos debe de rebasar y nosotros estarla rebasando, ir haciendo la carrera contra ella en el mejor de los sentidos. Y qué mejor que, 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 que establecer un romance entre la ciudad y la palabra. Yo así lo llamo y me acuerdo de una definición de la poesía de Lorca que decía, la poesía es eso que anda por las calles, ¿no? Entonces, con eso quiero comenzar, ¿no?
a mí me han preguntado muchas veces sobre el asunto de mi poética y siempre digo, bueno, yo hablo de la ciudad y el amor a la ciudad, el amor en la ciudad, el amor con la ciudad y toda esta mezcla de esos dos elementos, casi siempre intentando que la, la ciudad sea un protagonista de la literatura, que sea el protagonista literario. Era como mi idea inicial. Luego pasó este asunto de sacarla a la calle e intervenirla mediante pintas, una especie de graffiti, mezcla con la publicidad. Y bueno, el resultado a lo largo de estos 25 años pues, se inspiró a más gente, le gustó a más gente, lo intentó más gente se animó a establecer este diálogo entre la ciudad y la palabra y entre los habitantes y la ciudad, este romance, que siempre voy a terminar diciéndolo así, fue creciendo muchísimo y ahora se encuentra en muchas ciudades del país y de otros países, está en 40 países. Siempre digo que estoy felizmente asustado de que la poesía sea parte del paisaje y estoy muy feliz por eso, ¿no? Porque es como un logro, aunque nunca ha perdido la idea y su hábitat, la poesía, que yo siempre digo que la poesía está afuera, está en la calle, está en la ciudad, y esa es una de las cosas con las que iniciamos estas intervenciones. Y tenemos un eslogan, por cierto, que dice, sin poesía no hay ciudad. Entonces, eh, pudiera contar mil anécdotas del asunto, pero creo que lo más importante es que en Monterrey y en muchas ciudades del país y del mundo, la poesía ya es parte del paisaje urbano. No sé si la gente lea más, supongo que sí, pero yo no sería el más adecuado para decirlo, pero esa era mi idea inicial, era un asunto de la cultura de la no lectura, y yo lo que dije, bueno, ¿qué hacemos? Pues sacamos la poesía a la calle, saquémosla, ¿no? Entonces convoqué a mucha gente, muchos amigos, buenos amigos, como los buenos amigos que tenemos siempre te dejan colgado, y yo me quedé solo al principio, entonces le seguí y no dejé de hacerlo hasta el día de hoy, lo sigo haciendo. Ayer pinté algunas bardas. Eh, Estamos en campañas políticas, entonces nos afecta un poco porque la publicidad política se come todo, pero ya lo recuperaremos. La poesía nunca está de más, nunca sobra. Y eso es lo que ha pasado con este asunto. Eh, Cuando decía el asunto de que me ha rebasado, bueno, el asunto se ha vuelto un proyecto muy mediático. Las redes sociales, cuando empezó hace 25 años, las redes sociales todavía no existían. No me lo creen algunos jóvenes, pero sí, podíamos comunicarnos muy bien sin las redes sociales. Eh, y eso ayudó muchísimo, muchísimo a la difusión de este proyecto. Entonces, las redes sociales hay una cantidad impresionante de cosas de acción poética. Yo trato de estar al corriente de todo esto y veo cómo se van sumando países. El último país que se sumó fue Austria. Me hablaron de Austria, me dijeron, queremos hacer esto acá en Viena, y bueno, pues por allá andan. El proyecto está en toda Latinoamérica, en países de Europa, en países de África, en inglés, francés, portugués, en lenguas indígenas, como hablaban ahorita la doctora, en braille, con corcholatas pegadas en taparroscas pegadas en las paredes. Y bueno, yo estoy muy feliz por el asunto de varias cosas que tienen que ver con la poesía. Una, que la gente se ha atrevido a decir cosas, ¿sí? De la manera en que ellos entienden la poesía, porque en algún momento me criticaban mucho, me decían, bueno, esos textos que aparecen por ahí en algunas paredes no tienen un valor poético, pero bueno, no escribimos para doctores en literatura ni nada, escribimos para la gente de a pie, la que va caminando en la calle, y además la gente esa fue la que se atrevió a decir, a poner un verso o una frase eh, propia o prestada
para alguien que querían que la viera, ¿no? Y después le salieron tentáculos a este asunto y ha habido cosas que tienen que ver con la publicidad, ha habido cosas que tienen que ver con la prevención al delito, con la educación. Bueno, entonces el asunto es que la poesía puede abarcar todos todos esos géneros en sí mismos que la sociedad necesita para el asunto de la comunicación. A final de cuentas, yo me entiendo como alguien que tiene que comunicar. Y bueno, mi lenguaje es el lenguaje poético, sublimar la palabra, bueno, todo esto que hacemos, decir más con menos, por eso la mecánica de la barda pintada tiene ciertas características, se fondea de color blanco simulando la página en blanco, letras negras, la disposición en 2 renglones, no más de 8 palabras, todo eso la gente de entrada no lo ve ni lo registra así como un asunto técnico, que a final de cuentas no importa, sino lo que importa es que la gente reciba el verso, el mensaje, la frase, y así se genera esta comunicación. Y bueno, yo estoy muy feliz, y el asunto es que la poesía y la ciudad son una misma, y además, bueno, todo esta gente que yo admiro, que tenía un amor por la ciudad, me acuerdo de la poesía de Efraín Huerta, por ejemplo, o, o Cosas de Paz, o el mismo Neruda, o bueno, tantos poetas que le han dedicado, yo creo que todos, ¿no? Que le han dedicado unos versos, unos poemas, unos libros, unas líneas a su geografía. Y además, las ciudades, pues nosotros las vamos creando, ¿no? Tanto en la geografía exterior y en la geografía interna, que ahora ha sido muy visitada por estos asuntos de la pandemia, ¿no? Yo escribí en unas paredes frases que tenían que ver con esto, desde la típica volveremos a abrazarnos, sonreír con la mirada, visita tu mundo interior ahora que no puedes salir al mundo exterior. Entonces, todas esas frases crearon una empatía, y no la creo yo, porque a final de cuentas yo siempre estoy en el entendido y he estado en el entendido de que la acción poética es quien lee el verso, quien lee la frase, ¿no? Entonces, más o menos eso es un contexto generalizado de estos 25 años de estar interviniendo en la ciudad. Y bueno, otros cuantos más, unos 5 más, como 30 años que estoy en el Querido, asunto de la poesía. yo empecé a conocerte cuando empezabas con esto. Sí, Y la última vez que te vi, comentabas acerca de cuántas ciudades y cuántos países se habían unido a este movimiento. ¿Tienes ahora algún dato sobre esto? ¿Cuántas sí, bueno, ciudades para ciudades no terminar? sé exactamente, pero sé que hay países completos como México y como Argentina que todas sus provincias, todos sus estados hay algún grupo de acción poética, y más o menos andamos en 40 países que son en los que hay intervenciones de acción poética. No he ido yo a todos, me han invitado a Colombia, a Perú, a Guatemala, a Estados Unidos a intervenir, y a México, por supuesto, a intervenir, que son los lugares donde yo he podido hacerlo físicamente, pero todos estos otros países, bueno, hay grupos muy entusiastas de jóvenes, de no tan jóvenes, de maestros que han implementado la acción poética para ciertos cursos sobre la poesía y sobre la publicidad y sobre el graffiti y sobre el arte urbano. Yo estoy emocionado porque, bueno, la poesía, como decía Lorca, es esa cosa que anda ahí por las calles. Muchas gracias, querido Armando. Y bueno, eso que has hecho es una muestra precisamente de cómo la poesía, por diferentes caminos, puede enriquecer nuestra vida. Te agradecemos mucho lo que nos has platicado y compartido. Dice Gracias Pati, a doctora organizadora de este evento, dice, muchas gracias y larga vida Acción Poética. Gracias, Pati Rosas. Y bueno, vamos ahora a platicar con Ramiro Lomelí. Él nació en Barra de Navidad, Jalisco, pero desde niño radica en Guadalajara, una ciudad a la que le ha cantado en sus poemas
y a la que ha convertido quizá en el motivo principal de sus letras. Él estudió letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara, casa de estudios que le publicó en 1991 su primer poemario, El libro de los milagros. El Ayuntamiento de Guadalajara ha premiado 2 de sus libros, en los que su poesía habla precisamente de Guadalajara. En 1992, Versos de la Ciudad, y en 2002, La Quinta Fundación. Como periodista, Ramiro Lomelí ha asumido una postura crítica contra el sistema, sobre todo en los ámbitos de la cultura, lo social y lo gubernamental. Según sus propias palabras, finalmente, le encanta observar a los pájaros, al mar y a los comerciantes honestos, y evita hundirse en los ambientes literarios, periodísticos y políticos. Ramiro Lomelí es quizá el poeta que más le ha dedicado versos a Guadalajara desde la época del finales del siglo XIX, desde Acali Lizarriturri, que escribió muchos poemas a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y a toda la región. Querido Ramiro, te damos la bienvenida y dejamos el micrófono en tus manos. Hola Jorge, no sé si me escucho, ¿sí me escucho? Muy bien. Jorge, gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a Selene, a mi querido Raúl Bañuelos, Armando, etcétera. Y saludo también, bueno, a quien veo por aquí, Patricia, Fernando, buenos días. Mira, creo que abonando un poco en lo que nos comentaba Armando Alanís, déjame decirte que ahora, pues, no es lo mismo hoy que hace 20 años, ¿verdad? Así que tu invitación me llevó a una reflexión y me parece que me hace revisar por qué escribí tanto de Guadalajara, por qué me enamoré tanto de Guadalajara, pero sinceramente a estas alturas para mí resulta como hablar de una expareja, ¿no? A la que amé mucho. Hoy, y por eso citaba, me refería a Armando, hoy la verdad es que me interesan más los grafitis que los monumentos, los grafitis más que los muros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, sí escribí algo al respecto de esta reflexión eh, y me hizo recordar lo que escribió Jorge Luis Borges en su poema Fundación Mítica de Buenos Aires. Muy argentino, Jorge Luis Borges cierra este poema diciendo: a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Es curioso cómo Borges confunde a la ciudad con la naturaleza, ¿no? Al citar agua y aire y pensar que son eternas, y bueno, tampoco la naturaleza es eterna. Sin embargo, como sea, creo que eso no se puede decir de Guadalajara, la que empezó 4 veces y siempre con un dolor reconocido y creo, lamentablemente, que normalizado también. Este poema de Borges, espléndido, de bellísima escritura, con tal cierre, a mí me resulta de una exageración turística que ronda en lo publicitario, ¿no? Como si ese poema se lo hubiese encargado el ayuntamiento de Buenos Aires o departamento, intendencia o lo que sea. Y ese es el problema con el que yo me encontré y creo que es el problema con el que se encuentra todo el mundo que escribe de la ciudad. Cuando se basa en la historiografía y en sus mitos, ¿no? Mi sana distancia con Guadalajara me la sugirió precisamente su historiografía, especialmente la que veía con sacralidad la idea de un arcángel asesino de indígenas, la que se paseaba pecadora y santa, santa y pecadora, como diría Yáñez, interesada casi exclusivamente en comerciantes, gobernantes, soldadetes y cardenales. Y para suavizar el asunto, en algunos deportistas, ¿no?
Desde hace años pareciera que Guadalajara ya solamente aspira a elaborar la torta ahogada más grande del mundo, o el mazapán más grande del mundo, o el mariachi más japonés, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces yo llegué a la conclusión de que la mejor poesía de la ciudad comienza cuando se abandona la ingenuidad de creer que nuestro pensamiento y nuestra cultura son inocentes, porque permanecer en tal ingenuidad deriva en poesía decorativa. Y también comienza cuando se abandona la historiografía oficial, que por cierto no solo es la de gobierno. Al mismo tiempo que uno se aleja de la historiografía y de esa ingenuidad que he referido, uno se acerca a una definición siempre abierta, siempre provisional del concepto de ciudad, que no se fija en lo arquitectónico, es decir, en la existencia de edificios, pavimentos o semáforos, o en el tamaño del urbanizado o de la población, por citar algunos aspectos, sino quizás, voy a utilizar este término, quizás en lo sociológico. Y esta definición me parece la más acertada, ¿no? La ciudad es el encuentro de los desconocidos. Hay ciudad cuando hay encuentro de desconocidos. Y eso era lo que le dolía a López Velarde, creo yo, ¿no? Que prefería relacionarse siempre con su prima Fuensanta, siempre con lo conocido. Se quedó pegado. Así parece. ¿Me sigo escuchando? Ya te escuchas, Ramiro. Sí. Ok, bueno, así que tuve esta relación con Guadalajara. Efectivamente, ya citaste esos dos libros, Jorge. Quisiera leerles algo de un tercero que quedó inédito y que sinceramente así lo dejé, intitulado Historias Metafóricas de Jalisco. Elegí algunos poemas breves de ese libro porque me parece que describen muy bien cómo se fue transformando mi relación con Guadalajara, cómo se fue transformando mi percepción de esta ciudad tan especial, ¿no? Les voy a leer el 54, que además vienen numerados, no titulados. En cada letra de Guadalajara, en cada sonido de su nombre, voces, rumores, susurros de amor, altercados, músicas, golpes de martillo, cantos de ave, instalaciones de ventanas también se oyen y aperturas de pétalos. Otro. Yo quería decirle palabras al oído como a una mujer. Creí que sus vientos desnudos traían golondrinas a la piel de las tardes. A Guadalajara decirle palabras íntimas, curarla así, concertar idilios de presencias, coronar su amor, traer milagros a la carne, decirle palabras como anchuras de horizonte, como árboles por calles céntricas, palabras papalotes, cometas del otro augurio, palabras niñas volviendo intactas de la escuela, palabras mujeres en edad de jardín, palabras ventanas abiertas, puentes invisibles, amaneceres de hombre manzana en boca. Yo creía en su humedad de nube en junio, creía que Dios pronunciaría su nuevo nombre, que anochecería bendecida, tatuada de sueños, que alborotaría a la oscuridad. Al oído nombrarla en la historia sagrada, yo quería, con palabras superiores a las palabras, con lengua escritora por la nuca, por el universo, invadirla de salvaje serenidad, el más bravo silencio, la completa bendición. Yo quería. Pero luego esto se transforma en este otro poema. Guadalajara era coger, votar, rezar y vender al prójimo.
Había muchos moteles, partidos políticos, templos y comercios. Los notables tenían la costumbre de limpiarse el trasero con el decreto del 6 de diciembre de 1810. Perdían en Las Vegas la sangre de los indios que su apóstol Santiago dejó vivir, y la descendencia ya conocía Disneylandia. O en esto otro: nunca supe en verdad si los jaliscienses creían más en Fernando VII o en Dios. O en esto: Guadalajara era muchas ciudades, oriente, poniente, tras su muro de Berlín. La más bella pervivía dentro, secreta desnudez. Trozo de otro espejo era el nombre de Guadalajara escrito con sangre. En una lengua extinta significó jardín donde los verdaderos se procrean a sí mismos. Era cama de la procreación, sí. Río de Piedras fue el nombre de otra ciudad. La nuestra, en verdad, se llamó Jacaranda de los Muertos. Y bueno, este cambio en este río entre piedras fue lo que a mí me ocurrió como poeta interesado en una ciudad, Guadalajara en específico, a la que dejé de desear porque nunca, que yo sepa, intentó siquiera derrumbar su muro de Berlín invisible, la calzada Independencia, y tampoco ha querido monumentar en la rotonda de jaliscienses ilustres a gente como Lucha Reyes o a Palillo. La verdad es que ya no escribo de la ciudad porque me parece que, a excepción de los poemas deliberadamente campiranos, ahora toda poesía es de la ciudad. Quiero terminar refiriéndome a dos poemas que a mí me parecen el mejor poema sobre la ciudad en el mundo, pues es de Cavafis, ¿verdad? Aquel poema de la ciudad en la que dice: a donde vayas, si ya fracasaste en tu ciudad, vas a fracasar en cualquier otra ciudad, ¿no? A donde vayas. Y esto habla de la interiorización, de la internalización de la ciudad. Y, por supuesto, en el ámbito local, a mí me parece que el mejor poema que se ha escrito de Guadalajara es de Arturo Suárez, ¿no? Aquel poema de Odio a Guanatos, en el que la define como gringa y gallega, que creo que es la mejor definición identitaria durante hace muchos años de Guadalajara. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, querido Ramiro. Te aplaudimos. Mira, yo creo que a mí por lo menos me conmoviste mucho con esa mirada a la Guadalajara que yo también conocí, que fue la Guadalajara de mi adolescencia y que ahora la metaforizas diciendo que fue una exnovia, ¿no? Con esa nostalgia, con esa añoranza. Y terrible me parece, pero muy conmovedor, que se haya convertido en tu poesía de Río de Piedras a una jacaranda de los muertos, ¿no? Entonces, el símbolo de Guadalajara, la jacaranda, que por cierto está en todas partes y además no es de Guadalajara, pero bueno, la hemos tomado, la hemos adoptado, y que la conviertas en jacaranda de los muertos, ¿no? Ese color, color moradito, ¿no? Bueno, de luto. Pero en fin, muchas gracias por tus reflexiones y por tu poesía. Y bueno, yo quiero, antes de darle la palabra a Selene, decir que si estuviera aquí Hugo Gutiérrez Vega, de veras que estaría feliz. Él tiene muchos poemas a la ciudad y la soñó y la levantó, y aunque aunque una parte de estos poemas nos permiten representarnos a la Ciudad de México, otros también a Guadalajara, incluso a Lagos de Moreno, cuyas torres ve él en los campos de Soria, ¿no? En fin, gracias a la doctora Patti Rosas por habernos invitado como Cátedra Hugo Gutiérrez Vega a estructurar este panel, este diálogo con poetas, con gente que han vivido esa relación con la ciudad. Y bueno, dicho esto, les diré que
Selene Bueno, pues nació en Guadalajara, estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Guadalajara, la maestría en Letras de Jalisco en la Secretaría de Cultura, así como distintos diplomados en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Pertenece al Pen Club Internacional, es autora de 5 libros de poesía y sus textos pues, forman parte de varias antologías y ha estado en numerosos encuentros. Perteneció a la mesa literaria Claro de Lunes, que coordinaba nuestra querida amiga Carmen Villoro, y bueno, y el tema de la ciudad ha sido importante en sus poemas, que ha vinculado incluso la ciudad con las casas, en una forma muy ingeniosa y muy grata. Visualiza pues a la ciudad, a la urbe como un escenario en donde las casas parecen cobrar vida y se manifiestan de acuerdo o en contrapunto con sus habitantes. La ciudad pues es su marco referencial en donde se desarrolla incluso el amor y el entendimiento humano. Selene, pues es tuyo el micrófono. Está cerrado tu micrófono, Selene. Perdón, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pati, Fernando, Raúl Bañuelos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ramiro, Lomelí, ¿qué tal? Me da mucho gusto ver caras que hace mucho no veía por la pandemia, por lo que fuere, ¿verdad? Bueno, pues a mí, yo hice un pequeño texto para hablar un poco de lo que es para mí la ciudad y una pequeña reflexión al respecto. La ciudad como uno de los grandes temas de la poesía, porque en ella convergen otros temas como el tema de la casa, la infancia, la muerte, la violencia, el tiempo, el arte y la filosofía, por decir algunos. La ciudad cambiante nos habla a través de sus espacios, sus ecos, sus resonancias, sus sublimaciones. Pareciera que no tuviera límites y se desborda hacia un constante ir nombrándose, hacia un horizonte vasto, perdiéndose en un juego de geometrías hacia lo alto o a lo profundo de sus orígenes, a sus cimientos. Como un árbol de frondoso follaje, nos guarece en el lenguaje de su arquitectura, en su incandescente colorido y contrapunto de ruidos y silencios, de cantos y susurros. La ciudad como una gran morada de otras más pequeñas, marcha en doble sentido, de ida y vuelta, nos habita y la habitamos. Nos mora en la dialéctica de sus espacios, de lo grande a lo pequeño, y viceversa, bajo los signos de la inmensidad y la miniatura, de la experiencia de lo interno a lo externo, de lo sensitivo a lo racional. Andamos nuestra casa como nuestro cuerpo, por la ciudad habitamos calles y cuartos, y pareciera que no nos damos cuenta, que nuestro cuerpo es una casa, como con la mirada abierta a la ciudad que nos contempla y nos pide algo. Para empezar voy a leerles un texto que se llama La otra prisa. Porque es tarde, todo apura. Este andar de hora en punto, de días y relojes atrasados. Prisa de hijos, de mujeres que danzan sus haceres. Afuera es otra la prisa. Ladra calles, lenguas y anuncios de neón en un instante. La mía es el oficio del segundo, su zumbido a diario me tropieza y yo no me resigno a estar despierta sin ponerle nombre. De en casa voy describiendo y escribiendo arenas. En el rincón más árido voy a borrar la prisa y su casa. Este otro texto lo escribí con una estructura que me inspiró de Jaime Sabines en sus Amorosos. Se llama Los niños. Los niños juegan el juego más sabio, el más peligroso, el más urbano, el juego de la rueda y del salto. Los niños buscan, no encuentran un lugar que no los abandone. A diario pierden el corazón en una esquina, les preocupan los chicles, pues apenas tienen cambio. Siempre en la calle con una mano abierta, nadando entre los coches. Pocos saben de derechos y menos de palabras. Vacíos de bolsillo a bolsillo han de resignarse
al hambre y en una canción bien aprendida van hacia la noche. Nadie les impide que la calle les robe sus pequeñas vidas. Ahora este otro, con un epígrafe de Octavio Paz, que dice: la ciudad va y viene por su sangre. Quiere decir algo. El tiempo quiere decir algo. La noche quiere decir. Pierna que atraviesa la calle. Uña que surca levantando polvo del pantalón de la falda de los resumideros de la siguiente cuadra, donde los árboles brotan de las banquetas, como si les mutilaran la tierra de sus dedos por cemento y se fueran haciendo la idea de andar así con sus sombreros a esféricas rutas cardinales. Respiran el humo del tráfico que no cesa, de camiones que parecen pájaros carpinteros. Hacen de sus nidos públicos hoteles a vapor. Sus ventanas tragan hollín, tejen rutas de macetas, jacarandas inundadas de viejas casas, con rejas que se abren para improvisar sus colores chillantes. Se meten en la puerta de un ojo que se hunde en el vértigo del otro, en los cristalinos de los demás, a medias mutilados en el tacto. ¿Acaso para mirarlos se necesita un poco de magia? Girar en el punto medio de su esfera, abrir vértices hacia todos los ojos posibles. La ciudad danza el último bolero por las banquetas más largas de la infancia. Para la escena final no hay más que saltar. El grito de un niño llega demasiado tarde. Por eso alguien reza y otro descuartiza besos por los callejones. Demasiado rápido cantan los pájaros entre los árboles que crecen en el zumbido de las tardes. Más allá se levanta un incendio. El atentado inflama el umbral de una puerta. Alguien cruza distraído. En el asfalto de miles de tobillos danza su muerte lenta. Aquí y allá pasos hacia ningún reflejo. Sombras de pies invisibles en la forma del barro. De calles que se desangran, de nombres y números. Ríos de pies en silencio con ojos verdes en los dedos, despeñándose sobre el gran pie desnudo de la ciudad. No hay canto cercano que parpadee. Pájaros en los árboles, solo ruido. Ruido de dedos, de uñas en el rostro. Huellas de pisadas que intentan el vuelo. El canto de la flor. No sé si ya terminó mi tiempo. ¿O leo otro más? Alcanzas a leer otro, si lo tienes. Sí, este tiene que ver con la dialéctica de la casa y la ciudad. Se llama Todos los rostros. Un chipi chipi terco de hollín desfigura el rostro de la casa. Escurre un rímel de mujer llorosa sobre los charcos de la calle. Todos los rostros son la casa. A lo lejos, infinitos números, 327, 329, 300 casas calidoscópicas con ventanas y puertas continuas, interminablemente subterráneas. Muchísimas gracias, Selene. Bueno, queridos amigos, hemos visto ahora en los poemas de Selene una mirada a la ciudad y su vinculación con las casas. La casa también como metáfora de la ciudad, como elemento, como célula del organismo que es la ciudad y también al mismo tiempo como representación del cuerpo, ¿no? Entonces, es bonito ese vínculo que nos muestra Selene, la ciudad, la casa, el cuerpo, y también coincide en muchos sentidos con Ramiro Lomelí en cuanto a que pues, la ciudad no es aquella ciudad de las rosas que alguna vez se conoció, ¿no? Sino aquí ya es una ciudad con hollín, una ciudad con ruidos, una ciudad con cuestiones que no son tan bellas, ¿no? Entonces, bueno, pues es la mirada de una poeta que refleja precisamente el marco de referencia en el que se desenvuelve, que es la ciudad. Pues muchísimas gracias, Selene, por tus palabras, muy interesantes también, y por tu lectura. Gracias.
Y bueno, queridos amigos, vamos ahora a platicar con Raúl Bañuelos. Raúl Bañuelos, pues ya saben ustedes que es uno de los poetas más prestigiosos de su generación, con una obra muy interesante, con un lenguaje pues muy claro y contundente, simple, sencillo, pero poderoso para alcanzar el corazón. Él nació, y lo dice con orgullo, en el barrio de Santa Tere, en Guadalajara, donde de niño, comenta, pagaba por empujar el volantín callejero que solía llegar a esas calles. Ya mayor, estudió letras en la Universidad de Guadalajara, en donde se desempeñó durante 30 años como profesor investigador de tiempo completo, labor que consolidó con la publicación hasta hoy de aproximadamente 25-30 libros. Raúl Bañuelos se convirtió además en uno de los antitalleristas más reconocidos en el occidente del país, ya que coordinó su antitaller de poesía por más de 3 decenios, y de él han surgido muchos de los poetas que hoy se encuentran en fructífera producción. Recibió el premio Juan de Mairena de la Universidad de Guadalajara y el homenaje del Encuentro de Poetas Francisco González León, entre otros reconocimientos. Bañuelos cuenta que su relación con la poesía comenzó con las canciones de los boleros en su barrio, en su ciudad. Por eso, en muchos de sus poemas habla, por ejemplo, de Javier Solís, del niño que camina por las calles, de las canicas de los niños, de la ventana por la que se asoma la ciudad, de un árbol, etcétera. Y además, pues quiero comentar adicionalmente que ha teorizado mucho sobre la ciudad y los poetas, ¿no? La poesía de la ciudad, el eje temático de la ciudad. Querido Raúl, te dejamos aquí con el micrófono para que nos platiques de la ciudad y nos leas algunos textos tuyos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Agradezco profundamente a Letras para Volar y a la cátedra Hugo Gutiérrez Vega, coordinados por la doctora Patricia Rosas Chávez y el doctor Jorge Sousa Yaufré de nuestra Universidad de Guadalajara. Su cordial invitación, con gusto y cercanía, a pesar de la distancia. Muchas gracias, Raulito. El poeta pasa por 5 fases temáticas: amorosa, la soledad, la angustia. 2, la épica o narrativa. 3, la ciudad. 4, la naturaleza. La 5, filosófica y artística, sobre pintura, danza, música, la poesía misma. Continúa Pedro Salinas diciendo: la gran ciudad moderna es una condición sin par de fiestas poéticas, así como los sentimientos y las cosas naturales son tan viejas como el mundo. Esta realidad artificial, mecánica, es una criatura de nuestro tiempo. Toda la poesía latinoamericana, dice, desde el periodo, desde 1960 al 80, dice Juan Gustavo Cobo Borda, en términos amplios se puede referir a la dispersión irradiante que es la ciudad, espacio propicio tanto para el amor como para la tortura, para el redescubrimiento de la naturaleza en la artificiosidad de los parques o en la creciente ola verde ecológica, como para el análisis de la propia conciencia en la soledad a la cual se halla enfrentada. En Guadalajara hay una diversidad abundante de abordajes acerca de la ciudad, temáticas y estilísticas. Podemos agruparlos en 3 apartados temáticos. El primero es el que toma a la ciudad de manera global. Poemas sobre Guadalajara como un hábitat general, la ciudad originaria o antigua,
o la ya modernizada o destruida. En el segundo se agrupan textos poéticos que hablan de lugares específicos de la urbe, calles, barrios, espacios particulares, como cafeterías o cantinas, como el poema de Selene sobre la cantina La Fuente, parques, y en el tercero aparecen escritos que abordan a la ciudad en algún momento especial o acontecimiento importante. La lluvia o las explosiones del 22 de abril, del que hoy se cumple un aniversario, o la fundación propiamente dicha. Guadalajara y la poesía. Hay tres poetas que han enfocado sus textos en la crítica claridosa de la destrucción de la naturaleza por los afanes ciegos de un supuesto progreso. Ricardo Castillo, Rafael González Velasco y Raúl Ramírez han publicado excelentes poemas contrastando la belleza de árboles, llanos y ríos ya destruidos con la actual presencia del dios automóvil y su alfombra de asfalto y concreto, contaminación y degradación de la vida. Dice Ricardo Castillo, ya ni joven, fraccionamientos en los pulmones de la ciudad, llagas cada vez más grandes y sin luz y drenaje, edificios cuadrados en baldíos donde antes se instalaban los hitos, bancos, tiendas, despachos sin empacho, sembradíos de semáforos donde hasta hace poco los niños todavía podían jugar canicas. Por su parte, Raúl Ramírez dice, los árboles van quedando calvos, como este lugar desde hace tiempo, en vez de crecer multifamiliares, decían hongos, hierbas, aire y un río de agua delgada reconfortaba la vista, no como los desechos que pasan bajo los pies. Por su parte, Rafael González Velasco dedica todo un poemario a la ciudad pequeña ya perdida, titulado Guanatos. Su aportación a la memoria de la Guadalajara de los años 50 y 60 del siglo XX son de alto valor, irrefutable. Imágenes y ritmos poderosos pueblan estos poemas épicos, nacidos de una experiencia vital elevada a sabiduría poética. Escribe, en las primeras tardes de primavera recordé mis llanos perdidos, míos y de todos los niños que alzaban su corazón en el lomo del papalote, soltándoles cuerda para que llegaran al cielo. Los canales de agua serpenteaban en el valle, criaban parvadas los mezquites, las golondrinas hacían nido en las casas, los árboles amanecían cantando. Pero empezó a llegar el progreso. Prometieron las calles empedradas pavimentaron las calles empedradas para que los autos pisaran cómodo, y con risas hirientes se cruzaron los caballos, los burros, las mulas, las vacas. Se dijo, el tiempo es oro, ahora donde fluían los arroyos, fluyen los drenajes, donde ondulaban la espiga de la milpa, apesta a gasolina y a diésel quemado. Y por otra parte, hay otras tradiciones de la ciudad hermosas como esta de Carmen Villoro, que dice, la cual tanto que conoces bien bajaditas y obstáculos, sabes de sus árboles, el de mandarinas, el de guayabas, aquellos otros que subes para mirar la tarde desde arriba. Con tus amigos traspasas puertas y conquistas azoteas. Llamas por su nombre a las mascotas. Descubres personajes generosos o amargos que la habitan. Es el puente entre tus sueños y la realidad. Vez que abres la reja para perderte dichosamente
banqueta. A su vez, Guadalupe Morfín evoca su infancia en este fragmento de un poema titulado Paraíso atrás. Guadalupe Morfín. La mañana del miércoles es siempre la más sola. Mamá ya no te lleva de la mano por las banquetas de ladrillos rosas hasta el mercado de la calle Vidrio. Ahora te estacionas junto a enormes almacenes de nombres extranjeros y haces tus compras con carritos de supermercado. No venden allí combustible para el boiler, ni se hacen en esta ciudad casas como la tuya de la calle Bruselas. Caminabas por la avenida de La Paz, tronando las bolitas de laurel, jugoso para tus pies de colegiala. De Ramiro Aguirre, en paz descanse, Mezquitán. Mezquitán es luna que se burla de la noche, campanarios, corcholatas, paradas de camión, es Mezquitán. Una canción de colores habita su mercado y en el aire un reilete de fragancias. De Marisa Hernández, artista plástica, esta plasticidad sobre paseos del sol. ¿Es esta la colonia del sol? Me preguntan. Y la ausencia de lluvia me entristece. Esta es la colonia de los baldíos, de vínculos solares, de los paseos de sarcófago. Esta es la colonia de los aguaceros, me digo. Y levanto mi ánimo, tirado en una banqueta, y trato de alcanzar el último camión para recuperar los años. De Ciudad a Cuatro Ríos, de Jorge Orendain. De la infancia no permanece ningún juego. Los árboles tienen heridas en cada fruto. En sus raíces una tumba almacena agua vomitada por las calles. A esta ciudad la perfora su ignorancia de todos los siglos que olvida cada 6 años. Guadalajara ha dicho que se llama. Duele pronunciar su nombre, quema los labios recordarla. Los árboles están heridos por el cielo. De Selene Bueno, Cantina La Fuente. Un río de uvas en la fuente de tu vena cristaliza en espejo al solitario. Como un rumor de fiebre oída en vino rojo que en la lengua desangra. Hilo de luz, copa de humo, hielo escarchado es la memoria. Y en un repicar de voces, el péndulo del corazón. Ciudad para remadores, cactus ardiente en la garganta de la tarde, ronda que flota en bicicleta hacia la noche. Albert Camus decía en El hombre rebelde: a las generaciones anteriores les tocó buscar cambiar el mundo. A la nuestra, evitar que sea destruido. De Patricia Medina, la destrucción del parque que existía enfrente del expiatorio. Está verde de los nichos, rodillas de cuartenos en el parque expiatorio. Ya no están. Ya sabía que las cosas son vasos que desocupa el tiempo. Ya ni el trébol cuadrúpedo se deshoja en el humo de mis dedos pequeños. Y de aquel edificio de cantera que mi padre erigió ante mi vida, solo queda mi distante memoria. Levanto la mirada y el penacho sucede
propósito Querido Raúl, parece que tu teléfono está vibrando. ¿Lo puedes mover un poquito? ojalá que mejore. No mejoró. Sigue el sonidito, pero bueno. A ver si se oye mejor. Habla de cerquita porque sí hay un ruidito. De Alejandro Zapa, sobre las explosiones en el sector Reforma, dice, nos mirabas tímido, como buscando unos brazos en el espejo. De alguna forma escuchamos tu estribillo lodoso, acompañado por el coro de Analco. Tuberosa, presente. Violeta, presente. 5 de mayo, presente. Las Conchas, presente. Bartolomé de las Casas, presente. Río Bravo, presente. Río Lago, presente. Analco, presente. Cante, presente. Para terminar, un canto por San de Dios, un canto. Aquí tenemos pozole, pescado, capirotada, tibia, enchiladas, chilaquiles, frijoles, tamales, azoles, taquitos, moles, sueños, intenciones, verdades, esperanzas, espejitos, corazones, condimentos, colaciones, para saborear la vida, para disfrutar la vida, para sazonar la vida. Pásenlo. Buen provecho. Ah, qué sabrosa plática. Realmente yo creo que sería muy bueno, mira, de veras, publicar todo lo que nos acabas de decir. Hiciste un recuento de la visión de Guadalajara de muchos poetas. Entonces está muy sabrosa, muy interesante. Bueno, amigos, yo quiero terminar, voy a leer dos. Uno de Jorge Orendain que dice: mi ciudad tiene solo una calle donde es posible recorrer el mundo. Se me hace buenísimo. Y dos versos de Hermenegildo Holguín que dice: a la ciudad perdida la llevo en mi memoria vaga y honda. Y termino así porque hemos visto tanto ahorita en Raúl Bañuelos, como en Selene, como en Ramiro, menos en Armando, hemos visto esa melancolía, esa nostalgia por la ciudad perdida. Queridos amigos, a nombre de Letras para Volar, a nombre de la Cátedra Hugo Gutiérrez Vega, les damos muchas las gracias. Muchas gracias Armando Alanís, muchas gracias Ramiro Lomelí, muchas gracias Elene Bueno, y querido Raúl, un abrazote y muchísimas gracias. Dejo el micrófono en el doctor Riveros por si quisiera hacer algún comentario o hay algún comentario que haya hecho el público. Sí, les puedo compartir que pues hay muchos comentarios también. Eremso y Prepa 7 mandan saludos. Efrén Lomelí dice: el arte en poesía nace de la ciudad y la hace renacer. También comenta, como dicen en la película Amigos, el arte da constancia de la presencia humana en algún lugar, la ciudad en este caso. Matías Romo comenta: acción poética marcó un montón a mi generación. A mí mismo me motivó a leer poesía y recuerdo con mucha ilusión cuando vi un verso en la pared de Oblatos, me emocioné mucho. Efrén Lomelí comenta: creo que la diferencia entre la poesía y el discurso político es que la primera manifiesta lo que genuinamente se piensa. La doctora Patti felicita y desea larga vida a Acción Poética. Menciona que es una impresionante labor la que realiza. Daniela Borunda López comenta: la poesía siempre será hermosa porque nos expresa los sentimientos y emociones de una persona. Efrén Lomelí: la obra del maestro Lomelí es prueba de la acción social transformadora y crítica de lo social. En este momento
Nos están viendo 91 personas en YouTube y 45 en Facebook. Y las participaciones continúan. Patricia Casillas de Poesía y Ciudad, hay una maravillosa crónica poética de Manuel Gutiérrez Nájera sobre Guadalajara, nos comenta. Efrén Lomelí dice, ¿y los enamorados no somos como niños? Zulet del Socorro Andrade González, ¿qué poetas recomiendan para que lean nuestros jóvenes hoy? Zulet del Socorro Andrade dice, Pepe Aguizar, el pintor de México. Irma Ernestina Jiménez, saludos al poeta Raúl Bañuelos desde la preparatoria 14. Lo invitan a que visite la prepa. Ya maestro Raúl Bañuelos ya le están surgiendo invitaciones. Jesús López dijo, como dijo el poeta Ramiro Lomelí, la poesía debe ser el arte que desmorona a Guadalajara y no el barniz que oculta su hipocresía y podredumbre. Como ven, pues hay mucha participación. Yo creo que les agradecemos a todos sus comentarios. A Irma Ernestina Jiménez también, que saluda desde la preparatoria 14. En fin, si gustas cerrar, Jorge, o ya damos por Nada más decir, preguntaban que qué autores se recomiendan. Ahí están los libros de letras para volar. Ahí hay muchísima poesía y está disponible en la página. Doctor, si tú les puedes dar el link, muy sería bien. Excelente. Ahí. Al equipo técnico para que lo publiquen en los portales en donde se van a estar viendo los videos, para que publiquen el link de los libros. Y muchísimas gracias a ti. Quiero anotar al aire, es letrasparavolar.org/libros. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, doctora, por estos espacios que nos pilla en contacto con ellos mismos. Muchas gracias, amigos, a todos, y hasta muy pronto. Gracias, Jorge. Gracias a toda nuestra audiencia.